Vamos a revisar la función binomial y con esta función binomial en esta revisión vamos a aprovechar para definir varias funciones estadísticas que son importantes para desarrollar la teoría de fluctuaciones y para que podamos estudiar la teoría de Einstein-Smoluchowski. Comencemos con el planteamiento del problema, de un problema típico de una variable aleatoria, de un proceso aleatorio donde la distribución es una distribución binomial. Entonces, si tenemos un proceso aleatorio de tal forma que solamente se pueden tomar dos posibles valores, y1 y y2, y la probabilidad de que se obtenga y1 es p, mientras que y2 es 1 menos p, y la llamamos q. Después de hacer n observaciones, se suele preguntar, bueno, ¿cuánto es la probabilidad que después de n observaciones obtengamos n1 observaciones, es decir, y1 valores, ¿sí? O sea, que y haya tomado n1 valores de y, de tal forma de que serían n menos n1 valores de y2. Ese es el típico problema que se puede describir con una distribución binomial, pero entonces vamos a abordarlo de una perspectiva un poco más amplia. Y aprovechamos para hacer unas definiciones estadísticas, de funciones estadísticas generales que vamos a usar. Entonces, definimos la función característica phi de x, donde x es una variable aleatoria, como una relación entre los números reales, o sea, una variable aleatoria real x, y el conjunto de los números complejos. Entonces, esta función característica transforma a la variable aleatoria de los reales a los complejos. Y se define como el valor esperado, ¿sí? La función característica se define como el valor esperado de e a la i k, que es un parámetro de la función característica, por la variable aleatoria. En términos de la función de distribución acumulativa, ¿sí? La podemos definir de esta forma. Si existe una función de densidad de probabilidad, hay casos en que no existe. Cuando no es diferenciable la función de distribución acumulativa, entonces no existe la función de densidad de probabilidad. Pero si en el caso de que existe la función la función de densidad de probabilidad, entonces esta función característica de la variable aleatoria se define como la transformada de Fourier de esa función de densidad de probabilidad. También la podemos definir en términos de una función de cuantiles, ¿sí? Y también se puede definir en términos de una función generatriz. Estas son funciones estadísticas importantes y las vamos a revisar con un poquito, no con tanto, pero sí con algo de detalle. ¿Ok? Tengamos en cuenta que esta, que es la función generatriz, esta la vamos a usar un poco más adelante, es el valor esperado de S, donde S es un parámetro de la función generatriz a la X. En el caso particular, esta función característica de la variable aleatoria es la función generatriz evaluada para S igual a E a la IK. ¿Ok? Vamos a resolver unas preguntas. Entonces, con estos detalles, la función de distribución acumulativa es la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores a una cierta realización x. Es decir, por definición se define como la probabilidad de que esta variable aleatoria sea mucho menor o igual que x y se le suele llamar p a esta cantidad. La función de densidad de probabilidad, ¿sí?, no siempre existe. Para que exista tiene que ser diferenciable esta función de distribución acumulativa. Y en el caso en el que exista, se puede definir de esta forma, como una derivada de las realizaciones de la variable aleatoria de la función de distribución acumulativa. Y nos permite calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre un cierto valor A y un cierto valor B, que sería la integral de esa función de densidad de probabilidad, ¿sí? Y en términos de esa función de densidad de probabilidad podemos definir la función de distribución acumulativa como la integral de menos infinito hasta x de la función de densidad de probabilidad. La otra definición es la de cuantil. El cuantil especifica un valor
de la variable, especifica el valor de la variable aleatoria x, para el cual la variable tiene una probabilidad menor o igual que una cierta probabilidad dada. Entonces, en el caso de la función cuantil decimos, bueno, el cuantil para el 25%, ¿cuánto sería ese cuantil? Entonces sería, ¿cuál es el valor de la variable aleatoria tal que la probabilidad de encontrar, de encontrar de encontrar ese valor, o sea, la probabilidad sea del 25% de encontrar hasta ese valor? En términos formales, se define como el ínfimo de x que pertenece a los reales, tales que la probabilidad p sea menor o igual que la función acumulativa para la variable aleatoria x. Usando la desigualdad de Galois, nosotros podemos encontrar que en términos de la función cuantil y la función acumulativa podemos definir la variable aleatoria de esta forma. Bueno, ya habiendo recordado estas definiciones, vamos a plantear nuevamente la situación. Estamos estudiando la distribución binomial. Entonces vamos a plantear. Tenemos una variable aleatoria x. Y esa variable aleatoria puede tomar valores. En general puede tomar cualquier valor, x1, x2. Cambié los índices por una razón. Como estoy usando el y para el proceso aleatorio y lo estoy usando en el caso anterior, vamos a cambiar ahora para la variable aleatoria x, usamos las definiciones anteriores y luego regreso a la notación con la y. ¿Ok? El propósito de esto es poder deducir usando estos conceptos que acabamos de mirar de la función de distribución binomial. Entonces, vamos a suponer que puede tomar dos valores. Los valores voy a asumir que son x1 igual a 0 y el otro valor es x2 igual a 1, que el valor 0 tiene una probabilidad de p y el valor 1 una probabilidad de 1. El valor de 1 tiene una probabilidad de 1 menos p. Si yo hago una cierta observación, es decir, por ejemplo, un proceso binomial puede ser lanzar una moneda que no esté cargada y ver si salió cara o sello. Si yo quiero calcular la función característica asociada a lanzar las monedas, entonces tengo solo dos posibilidades. O la moneda cae en el valor x1, que sería cara, o en el x2, que es sello. En forma general, para un proceso para una distribución binomial, solamente tengo dos posibles valores, x1, x2. De tal forma que esa función característica de estadística, estaría descrita por esta expresión. Recordemos que este p es la probabilidad de que contenga el valor x1 y q sería el que obtenga el valor x2, que sería 1 menos p. Ahora bien, ¿qué sucede? Si yo llego y lanzo muchas veces, suponiendo que seguimos con el mismo ejemplo de la moneda, entonces cada una de estas probabilidades son probabilidades independientes. Esos son procesos que no están relacionados estadísticamente y por lo tanto la suma de esas probabilidades la puedo considerar como el producto. Bueno, como cada variable aleatoria queda sumada en la exponencial, esta función característica va a ser la función característica de la suma de variables aleatorias es el producto de las funciones características. Usando esta propiedad de las funciones características, entonces nosotros podemos hacer una pregunta. Bueno, ¿qué sucede si nosotros hacemos n observaciones? Es decir, tomamos n valores de esta variable binomial. Entonces, en ese caso, nuestra función característica sería esto mismo que está aquí, que sería la de un solo, elevado a la n, porque cada una tiene la misma forma. Al observar esto, entonces, si nosotros, como tenemos aquí un binomio elevado a la n, usamos la expresión para el binomio cuadrado, y eso nos da esta expresión de aquí. Recordemos que esta función característica se puede expresar en términos de la función de densidad de probabilidad cuando existe. En este caso existe. Entonces, y en ese caso sería la transformada de Fourier, que sería la integral de menos infinito a infinito de esta función multiplicada por e a la i kx. Entonces, al hacer la transformada de Fourier de esta función de distribución, nosotros obtenemos la función característica. O, que es exactamente lo mismo, si yo le hago la transformada inversa a esta función característica, obtengo la función de densidad
de probabilidad. Entonces, voy a hacer la transformada de Fourier a esta, la transformada inversa de Fourier a esta para obtener la función de densidad de probabilidad. Al hacer esa transformada de Fourier inversa, obtengo la función de distribución correspondiente para una distribución binomial. Solo que en esta ocasión la he obtenido haciendo uso de la función característica de la variable aleatoria x. Ahora, volviendo al caso inicial. Tenemos el proceso aleatorio, volvemos a la letra y, que y de n, tal que y solo puede tomar valores y1 y y2, donde la probabilidad de obtener el valor y1 es p, mientras que la probabilidad de obtener el valor y2 es q, que es igual a 1 menos p. Si nosotros hacemos n mayúscula observaciones, ¿cuál es la probabilidad de que al hacer n observaciones obtengamos n veces el valor y1? La respuesta sería una distribución binomial, y usando la notación que estamos acá con y, sería simplemente el n factorial sobre n1 factorial por n menos n1 factorial, p a la n, y 1 menos p, que sería q, a la n menos n1.